Hola amigas y amigos, les saluda Iván Aguilar, médico veterinario. Hoy les estaré hablando sobre la diarrea en los caninos. Sí, mi perro tiene diarrea. ¿Qué puedo hacer? Esa es una interrogante que nos ocurre a muchos de nosotros, los propietarios de mascotas, y que es más común de lo que ustedes piensan. Piensen lo siguiente, es muy importante para comenzar definiendo qué es la diarrea. Y básicamente es una alteración en el proceso normal de las vías digestivas de nuestras mascotas, en este caso, y cursa por diferentes factores o diferentes agentes. En cuanto a la clasificación de las diarreas, podemos definirla de acuerdo a dos cosas. En primer lugar, en cuanto a su curso, la diarrea podemos definirla como diarreas agudas y diarreas de curso crónico. En el caso de las diarreas agudas, son aquellas que se presentan en un lapso menor a las 2 semanas. Y en el caso de las diarreas crónicas, son aquellas que pueden aparecer en un lapso mayor a las 3 semanas y que muchas veces pueden ser imperceptibles por ustedes. Ahora bien, si clasificamos las diarreas en cuanto a su ubicación, ahí las podemos definir también en dos tipos. Unas son las diarreas que se ubican a nivel del intestino delgado y las otras son las diarreas que podemos ubicar a nivel del intestino grueso, es decir, que allí tienen su origen. En el primer caso, con las diarreas de intestino delgado, las deposiciones o las evacuaciones de la mascota pueden ser mucho más voluptuosas. La cantidad pues es bastante notoria, sin embargo la mascota puede controlar un poco el hecho de las evacuaciones. Inclusive si hay aparición de sangre allí, se puede ver de un color negruzco, porque como viene de la porción de intestino delgado, ya es una sangre digerida. Y en el caso de las diarreas que están ubicadas o que tienen su origen a nivel del intestino grueso, son diarreas que la mascota le cuesta un poco controlar, independientemente de que estén entrenadas o que estén habituadas a realizar sus necesidades fuera de la casa. O sea, son unas diarreas que prácticamente el paciente no le da tiempo ni siquiera de avisar que necesita ir hacia la parte externa pues para hacer sus necesidades. Simplemente no puede contenerse y lamentablemente sucede, pero no es porque lo haya decidido así, sino porque lamentablemente es su incidencia, es su manifestación. Y en ese caso, cuando hay presencia de sangre, no la vamos a observar de manera negruzca, como les comentaba anteriormente, en el caso de las diarreas de intestino delgado, sino que por el contrario, la sangre cuando aparece en intestino grueso es una sangre que se observa ya a nivel de la materia fecal de un color más vivo, más rojizo. Entonces esa más o menos es la diferenciación entre una y otra. Y la importancia de saberlo es que al momento de consultarlo con su médico veterinario, puede suministrarle esa información que va a ser de mucha utilidad para el momento de establecer las pautas a seguir y el tratamiento a efectuarse. Una de las causas más comunes de la diarrea es la diarrea alimentaria y ocurre sin ni siquiera nuestra mascota salir de casa. Y eso es básicamente porque proporcionamos alimentos que para nosotros son bastante apetecibles, inclusive para ellos también, y es el caso de la comida condimentada. Sobre todo en épocas navideñas es muy común que nuestra mascota quiera deleitar, por ejemplo, una yaca o pernil, por ejemplo, y eso genera de verdad bastante trastornos a nivel de su sistema digestivo. Otra de las cosas que pueden ocurrir es que ellas prueben golosinas. Muchas veces los niños o inclusive los no tan niños somos cómplices en eso y proporcionamos algunas de las cosas que estamos comiendo. Hay que tener mucho cuidado porque el chocolate es una de esas golosinas que puede causar efectos bastante perjudiciales a nuestra mascota. Las otras causas comunes es la causa de diarreas parasitarias. Es por ello que nuestro médico veterinario de confianza debe implementar un plan sanitario en el cual haga una desparasitación periódica y frecuente, inclusive rotando los productos que utiliza para mantener las vías digestivas controladas en cuanto a la incidencia de parásitos. También es importante tener en cuenta que cuando nuestra mascota sale de paseo, una de las cosas más comunes que hace es olfatear el entorno y a veces trata de inclusive mordisquear la grama. Por esa vía es una puerta de entrada no solamente para parásitos, sino para otros agentes como las bacterias, los virus e inclusive los cuerpos extraños. La otra causa que podemos mencionar también y es sumamente delicada y muy común en el caso de nuestros cachorros son las causas de tipo viral. Allí, por ejemplo, tenemos la incidencia del coronavirus canino y del parvovirus canino, pero esas son causas que producen una diarrea de tipo agudo con incidencias bastante lamentables en muchos de los casos. Entonces, una de las maneras de prevenir ese tipo de diarrea es a través de un control sanitario efectivo y sobre todo de una cuarentena. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces cuando nuestro cachorro llega a casa, estamos tan emocionados y queremos salir con él que ni siquiera nos percatamos de que tenga todo el plan de vacunas en regla. Y por ese afán de divertirnos, de pasear, de experimentar, salimos con ellos a pasear y muchas veces en vez de hacerle un bien
nos estamos exponiendo en un ambiente que quizás esté cargado de virus y ellos todavía no tienen su inmunidad adecuada porque simplemente no tienen el plan de vacuna. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy pendientes con ese tipo de manejo. La otra causa que podemos mencionar es la causa de tipo bacteriano. Como les dije en un principio, cuando nuestra mascota sale a pasear, es frecuente de que pueda generarse esa curiosidad y que pueda mordisquear cosas. La otra es, si la mascota tiene acceso a la basura, puede comer cosas que estén descompuestas o que tenga fuentes de bacterias. Allí la manifestación que va a presentar en ese tipo de diarrea es muy asociada a las diarreas que afectan, digamos, la porción final del intestino, que en ese caso son las diarreas de intestino grueso, y allí es muy común ver la presencia de moco en las deposiciones. Inclusive son ese tipo de diarrea en la cual son pocas a veces cantidades pero con mucha frecuencia y que nuestra mascota inclusive le cuesta controlar. La otra causa que mencionaremos es las causas farmacológicas. Muchas veces nosotros administramos o prescribimos medicamentos para controlar ciertas afecciones en el perro y muchas veces esas pueden tener un efecto secundario alterando la flora intestinal de la mascota, y en ese caso pues puede producirse una diarrea de tipo farmacológico o simplemente estemos tratando para otra afección pero lamentablemente tengamos ese efecto no deseado por allí. Parece mentira, pero también tenemos las diarreas emotivas. Sí, las diarreas emotivas son aquellas que tienen una influencia sobre la parte conductual de nuestra mascota. Por ejemplo, si nuestro compañero se queda mucho tiempo solo en casa, eso puede causar una alteración que pueda manifestarse a través de las vías digestivas. O si por el contrario está acostumbrado a la presencia o a la compañía de nosotros, es muy común que eso suceda. O si de repente viajas con él y no está adaptado a viajar, es probable que ese tipo de actividad le genere ansiedad. Por otro lado, hay que incluir las diarreas de tipo oncológico. Esto quiere decir que si nuestro compañero tiene algún aumento de volumen, alguna neoplasia a nivel de las vías digestivas, esta puede causar ese tipo de alteraciones y sobre todo se manifiestan mucho como diarreas de tipo crónico, que son de aparición lenta en el tiempo, pero de manera progresiva. Entonces, independientemente de los tipos de diarrea, sobre todo las que les comenté que son las más comunes, es importante siempre observar, tomar nota de cuándo comenzó su aparición, de qué aspectos estuvieron, digamos, relacionados o involucrados con la presentación de la misma, para tener esa fuente de información que podamos suministrarle al médico veterinario y que nos ayude a resolver de manera más clara en cuanto al tratamiento y en cuanto a la prevención de la diarrea. ¿Qué hacer si mi perro tiene diarrea? Cuando hay presentación de ese tipo de enfermedad, una de las cosas que ocurre es que nuestra mascota pierde no solamente líquidos a través de las evacuaciones, sino que también con ella van acompañadas de electrolitos y por supuesto de nutrientes que no puede aprovechar porque el tránsito a nivel de las vías digestivas está sumamente acelerado. Evidentemente es algo que tiene que tratar el médico veterinario. Sin embargo, mientras eso ocurre, nosotros en primer lugar en casa debemos evitar la deshidratación. Eso lo hacemos aportándole pequeñas cantidades de agua varias veces al día, o también administrándole dieta líquida, por supuesto si el paciente tiene tolerancia a la vía oral, porque muchas veces esas diarreas pueden estar combinadas con presencia de vómito y en ese caso lamentablemente no podemos tomar la vía oral como una vía para restituir no solamente los líquidos sino también los electrolitos que necesita nuestro compañero. En ese caso la dieta, como les decía anteriormente, tiene que ser una dieta líquida, poquitas cantidades, varias veces al día para que aportemos esa cantidad de nutrientes que necesita. También podemos usar sueros orales que vienen ya de uso comercial para que nuestra mascota se mantenga en ese equilibrio mientras podemos llegar a la resolución definitiva del problema. Con respecto ahora a la prevención, muy importante tener una desparasitación periódica de nuestra mascota. Si es un cachorro, mantener las medidas de cuarentena y por supuesto su inmunización al día para evitar o para minimizar la incidencia de enfermedades de tipo viral. También, como les comentaba en un principio, con la parte de alimentación, cuidar bien el tipo de alimentos que estamos suministrándole, o si hay niños, evitar que ellos le den las golosinas. La otra cosa es que es sumamente importante, bajo ningún concepto nuestra mascota puede deambular libremente por la calle sin compañía de nosotros, porque no solamente le estamos exponiendo a virus, a bacterias, a parásitos o a enfermedades de tipo digestivo, sino también lo estamos exponiendo a accidentes de otro tipo, por ejemplo intoxicaciones, arrollamientos, riñas, etc. Entonces, por esta razón es necesario que siempre, en todo momento, vaya acompañado de nuestra presencia.
Es muy importante que tengamos en cuenta que independientemente del conocimiento de la causa o del origen de esa diarrea, la medicación de parte nuestra muchas veces en vez de resolver el problema puede agravarlo. Por ejemplo, como la diarrea es una manifestación de alteración de las vías digestivas, muchas veces se comete el error de querer detener la diarrea desde el punto de vista farmacológico. Muchas veces, en el mejor de los casos, es preferible que esos agentes que están causando el problema más bien salgan de las vías digestivas de nuestro compañero o compañera y pueda luego establecerse un tratamiento con sus pautas adecuadas. Por otro lado, tener siempre en cuenta que al estar presente el proceso de la diarrea, el tránsito gastrointestinal está mucho más acelerado. Entonces el alimento que habitualmente le damos no lo va a aprovechar de manera correcta. Entonces en ese sentido hay que hacer un cambio de dieta, es decir, de su dieta sólida, por ejemplo, a una dieta líquida, para que nuestro compañero pueda, aparte de alimentarse, restituir los volúmenes de líquidos y de electrolitos que pierde con esas deposiciones continuas. Recordemos entonces que nosotros también somos sus mejores amigos y que gran parte de su salud depende de nuestra responsabilidad. Entonces la invitación es a cuidarlos de manera adecuada, a no tomarse las cosas de repente sin importancia, y que muchas veces cuando ocurren las emergencias es porque le hemos dado largas al asunto y que hubiésemos podido resolver de manera más oportuna. Recuerden, ellos cuentan con nosotros también.